Bueno, en el video de esta semana del canal reseñaremos el libro Juego de Tronos, la primera entrega, del autor George R. Martin y hace parte de la saga de Canción de Hielo y Fuego, muy exitosa y recordada por su serie Juego de Tronos, su adaptación. Entonces, comencemos con este primer libro. Yo ya me lo había leído, pero pues me pareció mejor recordarlo y volvérmelo a leer, releerlo para poder hacer este análisis el día de hoy. Cambié un poquito el formato pues usual del canal porque pues quería intentar qué tal salía como viéndome en la cámara y pues a ver si se sentían un poquito más personales, más íntimos los videos. Entonces, comencemos sin más preámbulo. Recuerden, por favor, suscribirse y seguirme en todas estas redes sociales, como aparezco como Mariana Fata, que es mi nombre, o como Punto Fugaz. Ustedes pueden buscar cualquiera de las dos opciones. Entonces, tenemos varios temas en el video de hoy. Comenzaremos primero evaluando las perspectivas de los personajes de la historia. Entonces, comencemos con Catelyn. Catelyn o Caitlyn, como le quieran decir, Catelyn Stark. No evaluaría todo su arco de personaje, pues como personaje en la historia, porque se haría un video larguísimo, pero diré las cosas que me gustaron y lo que no, también. Me pareció que comparada con la serie, pues la Kathleen de los libros es muy diferente, es más ambiciosa, más despiadada y más temeraria e impulsiva. Me parece que eso en la serie lo omitieron con el propósito de que empatizáramos mejor con el personaje. Pero pues les puedo dar un ejemplo de por qué pienso de esta manera. Kathleen en la serie no se muestra el odio que siente por John, pero es que en los libros es otro nivel, o sea, por ejemplo, cuando Bran cae de la torre, pues lo empujan. Jaime y Cersei lo empujan. Ella cuando John va a visitar a Bran, a su hermano, y le susurra pues como cositas lindas al oído, le dice que se mejore, que le desea lo mejor, ella se queda observándolo pues de manera muy fría y le dice, antes de que John se partiera para la guardia de la noche, le dice que ella desearía que él fuera el que estuviera postrado en la cama, que él fuera el que se hubiera caído de esa torre y no Bran. John no le responde ni le dice nada, pues en cualquiera de los abusos que ha sufrido, pues desde que era niño, nunca le respondió a Kathleen. Entonces eso no me gustó, pues obviamente, porque pues yo sé que George disfruta mucho haciendo personajes grises y que son moralmente pues corruptos, pero no, pues no esperaba como que ella fuera de esa manera, pues como en la serie ella se representó de otra forma, pues pensé que era más así, pero no importa porque pues igual me gusta como personaje. Tiene cosas también muy buenas, por ejemplo, eh, pues como su instinto maternal con respecto a sus hijas y el querer salvarlas y protegerlas. Me gusta mucho porque es un paralelo con Cersei porque ella también busca lo mismo. Cersei busca proteger a sus hijos y toma esas decisiones de acuerdo a esas motivaciones, a esos objetivos. Y lo mismo sucede con Kathleen. Entonces otro ejemplo pues que vi diferente a la serie en el personaje de ella es cuando mm, Ned recibe la oferta de Robert de convertirse en mano del rey. En la serie, Kathleen le dice, no, no, pues no vayas porque es peligroso, los Lannister, y encima reciben una carta de Lysa, su hermana, Lysa Arryn, que le dice que se mantenga alejada de los Lannister. En los libros también recibe la carta, pero Kathleen le dice que tiene que ir a desembarco del rey para saber qué fue lo que sucedió con la muerte de Jon Arryn, y lo impulsa a Ned a tomar esa decisión, como que lo obliga básicamente a que tome esa decisión y a que no rechace la oferta, porque ella, a pesar de que ya es una Stark, porque contrajo matrimonio con Eddard Stark, ella es una Tully al fin y al cabo, y de hecho su influencia y en la de Rob pues, es muy de su familia, de los Tully, que son más sureños, de aguas dulces, que es pues el castillo de la familia de ella.
Listo, entonces hasta ahí, pues como con Catelyn pues lo que me gustó y lo que no me gustó. Bueno, vamos con Daenerys. Daenerys y pues hablemos de paso de Jon, porque los dos tienen una peculiaridad en la saga y es que son las dos perspectivas alejadas de Desembarco del Rey, las más alejadas de todos los instintos de la corte, de todas las intrigas, de todos esos problemas que surgen con respecto al trono de hierro, a pesar de que Daenerys lo quiere y lo desea, pero no está todavía dentro del juego, al igual que Jon. Se mantienen lejos, alejados. Entonces Daenerys me encantó, pues la verdad ya me encantaba en la serie y pues en los libros todavía más, porque puedo como estar dentro de su cabeza, es como mucho más inmerso este tipo de estructura narrativa, que ya más adelante vamos a hablar de ella. Entonces Daenerys me gustó, obviamente, pues la fortaleza que tuvo como para sobrellevar el matrimonio, eh, pues el matrimonio con Drogo, que pues al principio fue difícil, pero logró sobrellevarlo, y también la muerte de su hermano, que muchas personas pues en la serie me acuerdo que justificaban como que ella era loca porque no sé, pues como que no lloró cuando Drogo asesinó a su hermano y cosas así. Pues la verdad no me parece, él era un abusador y obviamente ella no se va a poner a llorar pues por el hermano que ya ni siquiera ella lo reconocía, porque ella misma dice en sus pensamientos de que él nunca va a llegar a ser rey y de que él cambió mucho cuando tuvieron que vender la corona de su madre para poder comer. Eso lo afectó totalmente y desde ese momento él cambió con Daenerys. Su comportamiento fue diferente. Bueno, entonces hasta ahí como con Daenerys, todo es muy parecido a la serie, demasiado pues diría yo, está súper bien adaptada a la primera temporada, tiene los dragones al final, así es como termina el primer libro, con ella dando pues en la pira funeraria cuando quema Drogo, los dragones rompen el cascarón y pues salen y ella se convierte en la madre de dragones. Jon que está en la Guardia de la Noche, pues es su arco básicamente se centra en explorar las relaciones con sus compañeros y en como en el tratar de adaptarse a esa nueva vida que es la única opción que él tenía, porque no podía quedarse en Invernalia con Catelyn y no podía ir a Desembarco del Rey con su padre porque es bastardo. Entonces, se centra en explorar esa posibilidad y además en cuestionarse si él es capaz o no de sobrellevar el juramento de la Guardia de la Noche, que representa no tener hijos y tampoco tener esposa. Entonces es una decisión que él debe tomar y pues a lo largo de su estadía en el muro, pues con ayuda obviamente de Tyrion un poquito, pues se va dando cuenta de la vida que le espera y madura un poco más a pesar de tener 14 años, al igual que Daenerys, que también tiene 13, en el libro tiene 13, pero Jon tiene 14. Entonces eso me gustó mucho, la verdad. Sigamos con Ned. Ned es otra perspectiva en el libro y como ya sabemos, pues le cortan la cabeza por no jurar fide, pues por traición, supuestamente por no haberse, pues por haber traicionado más bien a Cersei, no a Joffrey, porque intentó contarle la verdad a Robert sobre sus hijos, que en realidad no son sus hijos, sino de Jaime. Pero en ese proceso, pues ustedes saben que Ned defiende muy fervientemente el honor y los valores familiares y el respeto y la valentía. Bueno, ese tipo de cosas, pues el honor al final fue lo que lo llevó a la muerte, fue lo que lo mató. Y Peter Baelish, pues Meñique, le recuerda eso y le dice como, fue tu honor el que te mató, te dije que no confiaras en mí y que jugaras el Juego de Tronos, y no me hiciste caso. Eso fue lo que lo mató a él y a su amigo Robert. Al final él fue el que desencadenó todos eh, todas esas eh, acontecimientos, viste, que llevaron a la muerte de ellos dos.
Bueno, continuemos con Rob. Rob me gustó pues los capítulos. Pues Rob en realidad no era una perspectiva como tal, pero me gustó pues como todo su crecimiento desde que pues parecía como un niño de 15 años en Invernalia, siendo el mayor de los Stark, compitiendo con Joffrey, ¿viste? Con las espadas de madera, todo eso, hasta que al final del libro terminó siendo rey en el norte. Pues me encantó como ese desarrollo de niño a adulto en tan poco tiempo, pero pues fue víctima de las circunstancias. Y le toca tomar decisiones que pues, un rey debería tomar, y así es como nos van llevando hasta el final en que se convierte rey en el norte, en que lo proclaman rey en el norte. Y una de esas decisiones fue, por ejemplo, aceptar el matrimonio arreglado con una de las hijas de Walder Frey para poder pasar los gemelos. Bueno, continuemos con Arya. Bueno, Aria, obviamente, pues los capítulos de Aria eran súper divertidos, pues es una perspectiva muy dinámica. Y como ella es una niña pequeña, tiene creo que... Se me olvidó cuántos años tiene. 9 años. Creo que tiene 9 años. Es pequeña. Y bueno, y pues como es tratando de entrenar en Desembarco del Rey para convertirse en caballero, porque ese es su sueño, y ella como pelea con Sansa, pues como es muy familiar, porque todos, o al menos pues algunos, hemos tenido hermanos o tenemos hermanos, y sabemos lo que es pelear con ellos, y pues la verdad que George representa muy bien eso en los capítulos, y esas diferencias que tiene Arya y con Sansa. Continuemos entonces con Sansa, pues que es la que sigue. Pues la verdad es que pues yo sí había escuchado, y pues y cuando me leí los libros me di cuenta de que los capítulos de Sansa pues eran muy, no aburridos, pero pues como es la perspectiva de una niña que cree que todo es una fantasía y que los cuentos de hadas son reales, y como ella defendía a Joffrey y todas las cosas, uno al principio no empatiza mucho con ella, pero George logra algo que en la serie, en la primera temporada, no lograron. Y fue que cuando pues pasa la muerte de Ned Stark, Sansa en los libros se queda meses, pues varias semanas, encerrada en su cuarto, en su habitación. Y como pues fue como un golpe de realidad que tuvo ella con esa muerte de su padre, y ya no quería, no tenía esa ambición como de moverse en la corte, pues, de relacionarse, de socializar. Estaba obviamente deprimida y se encerró completamente, no se arreglaba físicamente, no se bañaba. Y eso pues me impactó mucho pues como con Sansa, porque fue como un quiebre en el arco de su personaje. Me parece muy interesante pues que George haya hecho eso. Y también su relación con el perro, pues la verdad me gustó, como las interacciones que tuvieron fueron poquitas, como 2 o 3, pero me gustaron. Bueno, ahora vamos con Tyrion. Tyrion, obviamente, pues los capítulos eran muy graciosos, y pues y él es un personaje con el que uno empatiza muy fácil y desde el principio te cae bien, pues porque es muy astuto y pues tiene como mucha malicia en sus diálogos, en su manera de hablar, o sea, te lo imaginas perfectamente, estás inmerso a su perspectiva de manera muy buena. Y pues pues quieres que él sobreviva, o sea, a medida que vas siguiendo su perspectiva, él se enfrenta a muchos obstáculos y muchas pruebas físicas, pues como teniendo en cuenta que él pues tiene una discapacidad, y se enfrenta a esas pruebas y logra superponerlas, y eso pues, le alegra a uno y uno empatiza muy fácil con él. Me gustaron mucho las interacciones que tuvo con Tywin Lannister cuando estaban en la tienda de campaña en el campo de batalla antes de enfrentarse a Robb, que el papá básicamente lo manda pues a la muerte porque lo mandó con un batallón en el flanco izquierdo. Era pues el menos equipado, y él pues no tenían estrategia, y básicamente él estaba ahí. Le había ordenado permanecer en esa ala izquierda durante la batalla y casi muere, pero pues logró sobrevivir, y eso es lo que a uno pues le alegra. Y también su relación con Shay, pues la prostituta, también me gustó.
Continuemos con Bran, pues por último Bran, obviamente. Algo pues, que me impactó mucho es que después del prólogo, que se introducen a los caminantes blancos y como la amenaza que ellos suponen para el reino, empezamos con Bran. Y pues es el primer capítulo. No sé si recuerdan esa escena en la serie en la que, pues es también al principio, en la que él acompaña a Ned y a sus hermanos Jon y Robb para ver la ejecución del desertor de la Guardia de la Noche. Entonces esa conexión me gustó con el prólogo y el primer capítulo. Y me gustó pues los capítulos de Bran en general, especialmente los sueños, y me pareció esa relación que él tiene con el cuervo, pues la conexión que tiene, me parece una referencia como al cuervo de Edgar Allan Poe, porque George es muy aficionado al terror y pues se nota en su escritura y en su manera de contar las escenas. Y como el cuervo lo acosa en los sueños febriles que tiene, porque los sueños febriles es una cosa, pues es un elemento importante en pues en el libro. Entonces, como el cuervo lo acosa, me pareció que pues era una referencia a Edgar Allan Poe. Entonces ya, bueno, dejando de lado pues las perspectivas de los personajes, vamos con la memoria histórica, que es muy importante a lo largo de la saga, no solo en este libro, sino que en todos los libros y las historias que George cuenta en general, se puede ver reflejado la importancia de la memoria histórica, porque George es una persona que se representa a sí misma, como que se etiqueta, se denomina como antiguerra, ¿cierto? No le gustan las guerras y pues le parecen muy crudas y es que así son y las demuestra muy bien, las representa en sus descripciones muy crudas y muy realistas de cómo es una guerra. Entonces la memoria histórica pues se menciona a lo largo de la historia por medio de sus personajes y las acciones y decisiones que toman. Les voy a dar un ejemplo con Daenerys. Ella al final del libro, cuando pues madura y crece después de la muerte de su hijo, que lo perdió porque esa bruja la engañó, Daenerys dice, no puedo mirar atrás. Si vuelvo mi vista atrás, estoy perdida. Y es porque, o sea, siempre en Juego de Tronos se recuerda la importancia del pasado para determinar el futuro. Eso me pareció interesante, pues porque siempre se está hablando sobre como la importancia de recordar y, por ejemplo, en los capítulos de Ned, con la relación con su hermana Lyanna, que murió en sus brazos al dar a luz a Jon, que básicamente le dice, prométemelo, y él recuerda siempre esas palabras, promételo, prométemelo, prométemelo, y él las recuerda siempre porque pues tiene ese sentido del deber y lo perdió por cumplirle a su hermana, que pues por amor, básicamente, como dice Aemon, la muerte del deber es el amor. Y así lo muestra muy bien George, reflejado. También Robb, Catelyn le dice a Robb que ya no es un niño y no hay vuelta atrás, que ya partió con el ejército y no puede parar hasta conseguir el trono de hierro y tiene que matar a Joffrey. Entonces ella le dice que no puede fallar como en esta tarea de liderar a los vasallos de su padre, que ahora son suyos porque su padre obviamente fue ejecutado. Entonces eso como que estuvo presente siempre la memoria histórica como el pasado, se recuerda mucho como lo que hizo a Aerys Targaryen el loco, como que siempre hay que recordar. Varys, por ejemplo, siempre dice que Robert no fue un buen rey, pero tampoco fue malo y trajo paz al reino. Entonces, que eso es al final lo importante, la paz y el bienestar del pueblo, o al menos eso es por lo que él aparenta preocuparse. Pero después pues, se van a ir revelando, me imagino, sus intenciones. Entonces, bueno, vamos al siguiente punto, que es el narrador equisciente. El narrador equisciente es lo que George utiliza para contar su historia, básicamente las diferentes perspectivas de los personajes contadas desde un punto de vista limitado y subjetivo. Es decir, que solo vemos lo que el personaje quiere que veamos y
según, y lo interpretamos nosotros también como él lo interpreta, o ella, él o ella, lo interpretan. Entonces es un narrador muy difícil de manejar y pues de desarrollar en una historia, y George es un maestro pues, para eso, para hacerlo. Lo hace súper bien. También está en tercera persona y del pasado. Pues aquí como una recomendación dentro de los consejos de escritura es que siempre traten de escribir en tercera persona. No tiene que ser en pasado. Puede ser en primera persona, pero traten siempre de escribir en pasado. Eso les va a ayudar le va a ayudar al lector especialmente como a ubicarse y a no confundirse. Cuando si van a cambiar de perspectivas o de personajes o de universos, pues lo que sea. Eso les va a ayudar. Bueno, cambiemos a la prosa y estructura, ¿cierto? Como las descripciones pues, y la estructura de los párrafos. Son párrafos cortos y pues eso es lo que noté un poquito. Son párrafos cortos en general. Pues el vocabulario es muy entendible. La prosa es muy... A algunas personas les parece que es muy impersonal, como muy fría. Las descripciones de George y como la prosa en general, a mí me parece que está bien para lo que él quiere contar. Es que todo depende de la historia y pues y hay algunos momentos que es muy poético porque como su título lo dice, es una canción de hielo y fuego, y pues es más o menos cuando se recuerda especialmente como la guerra del tridente, como la batalla del tridente entre Robert y Rhaegar Targaryen. Hay como como unas palabras, unos párrafos en los que es más poético cómo se cuentan esas baladas en la historia. Bueno, ya hablamos pues de las diferencias entre el libro y la serie. Esas fueron como lo de Kathleen fue como lo que más pude percibir. Bueno, y por último vamos al sistema de magia. El sistema de magia de Juego de Tronos, y así se va a permanecer en toda la saga, es suave. ¿Por qué? Porque no hay unas reglas o limitaciones impuestas en el sistema de magia. Es que pues funciona sin explicación y es una magia que está latente en el universo, pero que no necesita de una explicación. Ya conocemos varios ejemplos en el video que tengo sobre consejos de escritura. Lo pueden encontrar, la diferencia entre suave y dura. Y pues es muy simple. Simplemente pues es que no tiene explicación la magia. Básicamente muy reducido pues la explicación del sistema de magia suave. Pues les puedo dar un ejemplo si quieren. Al final cuando Daenerys tiene los dragones, sí hay como un sacrificio en la vida, pues dar la vida de Mirri Mazdur, ofrecer un cuerpo que es Drogo, a cambio de la vida de los dragones y de esa resistencia que ella tuvo pues, de sobrellevar y sobreponer las llamas del fuego de la pira funeraria. Pero no deja de ser un sistema de magia suave porque no hay unas reglas impuestas y explícitas que se dicen pues, en el manejo y control de la magia en este universo. Entonces así es como sabemos y podemos identificar si en una historia se tiene sistema de magia suave o duro. Otros ejemplos de sistema de magia suave son El Señor de los Anillos, Harry Potter. Pues hay muchas historias y es muy común, más común de lo que uno se imagina. Y de sistema de magia duro es Brandon Sanderson, con su libro Mistborn, su trilogía, y entre otros. Bueno, entonces ya iríamos terminando. En general, pues me gustó la verdad mucho el libro. Se los recomiendo para que lo lean si no lo han hecho todavía. Díganme si les gustó este formato como para las reseñas, que sea como más personal, que pues puedan verme y yo podemos debatir en los comentarios como lo que les pareció del libro. Háganmelo saber, por favor. Y compártanlo y denle me gusta y suscríbanse por favor al canal para apoyarlo. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.